Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos pueden sintonizar en esta ocasión. Y como siempre, les saluda a su hermano en la fe en Jesucristo, Luis Amateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia, aquí en la región de Puerto Rico. ¿Y qué estudiaremos hoy? Bueno, hoy estudiaremos la lección número 14 en nuestro leccionario bíblico para el semestre de enero a junio del 2021. Como yo siempre utilizo la guía del maestro, estamos en esta ocasión en las páginas 124 a la 132. Y el título de la lección es el siguiente: ¿Cómo retener membresía en la iglesia local? Ese sí que es un tema pertinente después de haber terminado, digo yo terminado porque esa es la esperanza, una pandemia, porque casi, por lo menos en territorio puertorriqueño, casi vamos saliendo y normalizándonos. Las lecturas bíblicas que tenemos para el estudio de hoy están en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47 y Hechos 13, 42 al 44. Siempre tenemos una afirmación fundamental que dice: la Biblia nos muestra estrategias eficientes y probadas para retener en nuestras congregaciones los miembros. En esta ocasión nosotros vamos a estar analizando tres temas principales con relación a esta temática de la retención de miembros en las congregaciones. Lo primero es, vamos a ver las razones por las que se pierden los miembros en muchas congregaciones. Número 2, explicaremos lo que nos enseña la Biblia sobre la conservación de los creyentes. Y número 3, nombraremos algunas recomendaciones para poder retener los creyentes en cada una de nuestras iglesias. Nosotros como pastores y líderes tenemos que ser responsables de lo que denominamos el rebaño del Señor. Recuerde eso, el rebaño es del Señor. Y nos tenemos que hacer varias preguntas que nos preocupan. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿por qué llegan personas a nuestras congregaciones y no perseveran? Segunda pregunta: ¿por qué los creyentes se cambian, se mudan de una iglesia a otra? Algunas veces se da un movimiento migratorio de una iglesia pentecostal MI a otra iglesia pentecostal MI, pero algunas veces se van de una iglesia pentecostal a otra denominación. Tercera pregunta: ¿qué podemos hacer para evitar el decrecimiento en las congregaciones? Y 4, ¿cómo podemos retener las personas en cada una de nuestras iglesias? La contestación a estas preguntas pudiera tener lo que denominamos una doble contestación. Lo primero, que eso es complejo. El tema que estamos tratando no se despacha con mucha facilidad, es complejo, a causa de las diversas razones que están relacionadas con esta temática del decrecimiento de las iglesias. Por otro lado, es simple, la contestación pudiera ser simple, porque al ir nosotros a la Biblia, las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro que vamos a estudiar hoy, en el libro de los Hechos, encontramos muchas razones por las que la iglesia en el libro de los Hechos crecía.
Vamos a la primera parte de nuestro estudio. Recuerde que la estructura de nuestras lecciones en este trimestre está dividido en 2 sesiones. Cada sesión se subdivide en letra A y letra B. Vamos a la primera sesión, titulada La Iglesia y sus miembros. En la letra A dice o nos habla de la estrategia de la iglesia primitiva. Qué bueno que tenemos un libro denominado Los Hechos de los Apóstoles, porque ahí encontramos buenas recomendaciones para este tema que estamos tratando. Y en Hechos 2, versículos 41 al 43, lee de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y continúa diciendo el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El libro de los Hechos es un documento maravilloso y de gran importancia porque tiene que ver con la historia de la iglesia del siglo I. Se le puede denominar a este libro un manual de crecimiento para la iglesia. Y es interesantísimo notar que Hechos sigue en orden a los evangelios y se antepone a las epístolas. Es como un libro de transición, porque el Señor, en los evangelios vamos a notar que el Señor ascendió al cielo, dejó a sus discípulos para que ellos continuaran proclamando las buenas nuevas de salvación. Pero esa tarea que habría de realizarse era necesario o era indispensable algo muy importante, mencionado en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea que se le ha encomendado a la iglesia es la tarea de proclamar el evangelio. Pero como eso no es una tarea más bien de carácter humana, aunque parezca contradictorio, es una tarea sobrenatural en el sentido que para que sea efectiva, según el libro de los Hechos, los proclamadores de ese evangelio, de esas buenas nuevas, tienen que ser llenos de un poder sobrenatural. Y Hechos es el que nos narra el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia del siglo I. Este libro resalta la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y de permanecer revestidos de ese poder para llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomendó. La iglesia primitiva creció exponencialmente. Esto quiere decir que era un crecimiento continuo, sostenido. No era algo que iba creciendo y de momento se detenía y decrecía, no. La narrativa de hecho dice que el crecimiento era sostenido y que iba aumentando, cada día aumentaba más y más. Por eso es que tenemos que ir a él. ¿Para qué? Para aprender. La costumbre en aquel entonces de parte de la iglesia era bautizar por inmersión, sumergidos en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos los nuevos creyentes que se afiliaban a la iglesia y comenzar un proceso de discipulado permanente. Esa era la clave, esa era la estrategia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué aprendemos de aquí? Que era una iglesia, esa iglesia primitiva, esa iglesia del siglo I, era una iglesia cuya fe se fundamentaba ¿en qué? En la sana doctrina apostólica. Los apóstoles eran los seguidores de Jesús. Jesús dio la palabra y ahí estaba en ellos, encarnada la sana doctrina. La doctrina apostólica tenía 4 pilares fundamentales. Número 1, Jesús es Dios. Jesús era el Emmanuel, Dios con nosotros. El apóstol Pablo en las epístolas, especialmente en Colosenses capítulo 2, versículos 9, enfatizaba esa divinidad de Jesús. Y lo dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que doctrina apostólica era Jesús es Dios. Segundo, Jesús murió por nosotros. Fue una muerte vicaria, sustitutiva. Ese era el segundo pilar. El tercer pilar de la doctrina apostólica, Él resucitó. Él no está muerto, Él resucitó al tercer día. Y el cuarto pilar de esta doctrina apostólica viene otra vez por nosotros. Sobre esos 4 pilares era que la iglesia primitiva fundamentaba su fe. También dice el versículo que los creyentes perseveraban en la comunión los unos con otros. Eso es lo que se denomina las interrelaciones sanas de esa iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia cuya fe se compartía. Era una iglesia comunitaria. Esa palabra la tenemos que vivir, comunitaria, vivir en comunidad, vivir en común acuerdo. Esa era la clave del crecimiento de la iglesia primitiva. Y por eso era que a ellos se les llamaba hermanos. Y por eso hoy en día nosotros también nos denominamos hermanos, porque somos hermanos en la fe. Siguen diciendo los versículos, especialmente en el 42, que ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta expresión pudiese tener una doble interpretación. Alguien pregunta, ¿qué era eso que dice ahí Lucas, partimiento del pan? ¿A qué se refiere? Bueno, los biblistas, los que se dedican a profundizar en el análisis o cuando surge una dificultad, tratar de resolverla, algunos dicen que era la comida, que el partimiento del pan era la comida ordinaria, cotidiana, de todos los días, del estilo judío. Y ellos fundamentan, los que opinan esto, en Hechos capítulo 3, versículo 46, que dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Por otro lado, hay otros que interpretan que este partimiento del pan del versículo 42 se refiere a la Santa Cena, lo que nosotros denominamos la Santa Cena, o algunos la denominan la Eucaristía. ¿Y en qué se fundamentan para hacer esa declaración? En Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16, 21 y Primera de Corintios 11, 23 y 29, donde dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, alguien dirá, hermano Mateo, ¿a qué interpretación nos vamos a afiliar? Bueno, aquí no es tanto que tengamos un trastorno de ideas sobre
¿Qué significa? Pudieran hasta significar las dos cosas, como en Corinto. En Corintio tenían el ágape, que era una cena, y a la misma vez también tenían la Santa Cena. O sea, era una combinación. Aquí lo importante no era que si era una comida ordinaria o era la Santa Cena. Aquí lo importante que se está enfatizando es la importancia de la unidad al reunirnos para participar de estos bienes que disfrutamos. Así que eso es lo más importante. También el versículo 43 de este capítulo termina diciendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Cuando hay una iglesia que reúne todas estas cualidades de las cuales estamos hablando, a Dios no le queda otra alternativa que añadir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un lugar saludable, un lugar agradable, y la gente, cuando encuentran un refugio de esa categoría, una iglesia con esas cualidades, tienen que aceptar al Señor obligatoriamente. En la letra B de esta primera sesión nos habla de la unidad y de la solidaridad. Versículos 44 al 45. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué aprendemos de aquí? Bueno, aquí hay varios principios bien importantes. Lo primero es que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, que todos los miembros deben trabajar en beneficio del cuerpo, que la unidad se hace más efectiva cuando hacemos evangelismo y se encuentran esas características en la iglesia, que la unidad de la iglesia tiene que ser solidaria. Solidaria es que me comprometo a compartir con mi hermano, que los más pudientes, materialmente hablando, deben ayudar a los más necesitados. Y también este último principio, que la ayuda social en la iglesia debe ser con discernimiento. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que llegan necesitados a la iglesia, pero no son necesitados verdaderos. Por eso es que el versículo dice que los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué implica ese versículo? Que hay que analizar a quién se va a ayudar, no sea que quien aparezca en nuestras congregaciones para beneficiarse de un bien que estamos repartiendo no sea lo que se denomina por ahí como un listo, un aprovechado, alguien que se aprovecha de la buena fe de la iglesia. Por eso hay que decir que tiene que ser, como dice el versículo, según la necesidad. Discierna si verdaderamente esa persona tiene la necesidad. La segunda parte dice que la unidad y perseverancia de los miembros de la iglesia. Y la letra A nos habla que la iglesia debe estar unida y mantenida en esa unidad que debe caracterizarle. Y eso está fundamentado en Hechos 2:46, que dice: y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo primero que aprendemos de estos versículos es que nos enseña lo que es la unidad y la forma de cómo perseverar. Fíjese que dice que la forma de perseverar ideal es aquella que tiene un sentido de ¿qué? De unanimidad. ¿Y qué es unanimidad? Unanimidad, la etimología, el origen de la palabra unanimidad es una sola alma.
O sea, eso quiere sentir un mismo sentir, una misma mente. Cuando la iglesia tiene eso, unánime, una misma alma, un mismo sentir, logra sus objetivos. Segundo, es que la perseverancia tiene que ser constante y continua. Por eso dice, y que perseveraban cada día. La perseverancia no es de un fin de semana, de una semana, de un mes. No, la perseverancia tiene que ser cada día. Pero hay otra característica. Esa perseverancia se logra en la medida que nos reunamos en qué lugar. No en cualquier lugar. En la medida que nos reunamos en el templo. Por eso es que dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. El templo es el lugar que Dios ha provisto. ¿Para qué? Para que la iglesia se congregue. Por eso hay que dar un consejo en estos días a muchos hermanos que desde que comenzó la pandemia no han vuelto, no han regresado al templo. La Biblia dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Si usted que me escucha en esta ocasión es uno de esos que está temeroso, encuevado, encerrado en su casa, mire hermano, le digo como pastor, regrese ya al rebaño. Algunos me dirán, yo soy del rebaño. Pues regrese al templo a congregarse. Eso es lo que dice la Biblia. Ya es tiempo. Las iglesias están tomando todas las medidas. En ese convivio está el partir el pan en las casas. Implica que nuestra espiritualidad no debe darse solamente en el templo, sino que tiene que manifestarse también en los hogares. O sea, la espiritualidad, yo no soy cristiano al ir solamente al templo. Mi espiritualidad, mi cristiandad se debe manifestar fuera. En el templo adoramos juntos y en las casas comemos juntos el pan los unos con los otros. La forma de hacer esta convivio tiene que ser, como dice aquí, con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Con gozo y siendo humilde. El doctor Tom S. Rainer recomienda vigilar algunos síntomas para no perder miembros en la iglesia. ¿Cuáles son? Él recomienda más o menos como unos 8. Vigilen estos síntomas, pastores. Disminución en la asistencia. 2. La falta de alegría en el culto. 3. La poca evangelización. 4. Poco impacto en la comunidad. 5. Muchas reuniones y poca administración. 6. Pocas personas nuevas en la iglesia. 7. Guerra en los estilos de adoración en la iglesia. Y 8. Los que miran al pastor como si él fuera un jornalero. Esos son síntomas de una iglesia que va de picada. La letra B de esta segunda parte se titula La perseverancia y la constancia de los miembros, basado en Hechos capítulo 13, 42 al 44. En estos dos versos, 42 y 44 del capítulo 13, vemos cuál era el itinerario evangelístico de los apóstoles, por dónde iban y qué hacían. Su estrategia era buscar un lugar concurrido y hacer 3 cosas: enseñar, predicar y testificar. Sencillo. La evangelización no es complicada. No es complicada. Y la clave en este proceso era estar lleno del Espíritu Santo. Mucha gente después de convertirse acostumbraba a seguir a los apóstoles en aquel entonces. Ellos querían el mensaje de los apóstoles, querían escucharlos. ¿Por qué? Porque Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A continuación vamos a mencionar algunos consejos prácticos para provocar el compromiso o la perseverancia de los
creyente. Son 4 cosas. Número 1, evitar el culto al ego. Y alguien dirá, ¿qué es eso, hermano Mateo? Bueno, esto significa la idolatría hacia una persona cuando la figura central de un culto es un individuo. Eso es idolatría. Jesucristo debe ser el centro de la adoración. Número 2, evitar las demandas, las exigencias de parte de qué? Del mundo. Cuando digo mundo me refiero a la sociedad pecaminosa. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Número 3, evitar la importación doctrinal. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto significa el aceptar o patrocinar teología o doctrina que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuídense de eso. Y cuarto, procurar que nuestro mensaje y enseñanza sea ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, evite las filosofías humanas y huecas que de nada sirven. ¿Y cómo podemos concluir? Bueno, siempre tenemos 3 oraciones, más o menos, para concluir. Lo primero, la iglesia primitiva tuvo un crecimiento sano y continuo gracias a la presencia diaria del Espíritu Santo. 2, la unidad y la solidaridad entre los creyentes fue algo muy intenso, catalogado por ese sentido de responsabilidad de los unos por los otros. Y 3, la iglesia compartía sus bienes. Y esto de compartir los bienes no fue a causa de una legislación, no fue porque se impuso una ley, sino por el deseo sincero de un corazón agradecido. La lección de este domingo es rica en el tema de la unidad y el ser solidario los unos con los otros y cómo ver que a raíz de toda esta unidad, de toda esta solidaridad, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Bueno, se nos terminó el tiempo y como siempre les habló su hermano Luis A. Mateo, y yo espero que pasen un bonito día en el Señor. Que el Señor les cuide y les bendiga en este día.